Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En esta mañana, desde nuestro grupo parlamentario, traemos nuestra primera y única iniciativa parlamentaria que podemos traer en este periodo de sesiones. Es lo primero que queremos recordar y llamar la atención que con 5 millones de votos en este reparto que hemos hecho, es una pequeña queja que queremos hacer en este reparto que se ha hecho, solo nos corresponde una iniciativa. La iniciativa la vamos a aprovechar para hablar de derechos humanos, para hablar de la calidad democrática de nuestro sistema, sobre todo porque no podemos escandalizarnos por lo que está sucediendo en las fronteras de Europa, en el acuerdo en la Unión Europea y Turquía, de la que creo que todos los grupos parlamentarios nos hemos llevado la mano en la cabeza por vulnerar múltiples últimos tratados internacionales y, por supuesto, los derechos humanos, cuando nosotros llevamos haciendo exactamente eso que se va a hacer en las fronteras de Europa, en Grecia y Turquía, en nuestro suelo, en la frontera sur. Desde el principio de los años 90, nuestra política migratoria, exactamente la misma que estamos exportando en Turquía, en la Unión Europea, se ha caracterizado por el control de la frontera, por el control de las fronteras de una perspectiva exclusivamente policial y, además, está cargada y salpicada de episodios bastante lamentables. Todos los llamamientos que hemos hecho en la Unión Europea de apoyo y de acuerdo siempre han sido desde una perspectiva de pacto, del blindaje de la frontera y de pacto con una perspectiva policial, que desde luego hoy hemos visto a lo largo de todos estos años está abocado al fracaso. Abocado al fracaso porque las personas que huyen de la guerra, que huyen de la miseria y que huyen de los conflictos armados van a buscar otras vías migratorias, lo estamos viendo, vías migratorias mucho más difíciles y estamos poniendo en peligro sus vidas. Otras políticas migratorias son posibles, políticas migratorias que respeten los derechos humanos. Nosotros hemos sido pioneros y por eso no podemos alarmarnos ni sentirnos absolutamente indignados ni escandalizados por lo que va a hacer la Unión Europea con Turquía, responsabilidad nuestra, porque nosotros hemos exportado esa política. Hemos utilizado herramientas jurídico-políticas, exactamente las mismas que estamos utilizando ahora mismo con Turquía, para un control de frontera vulnerando los derechos humanos en los tratados internacionales. Fuimos pioneros en controlar, en externalizar nuestra frontera, en subcontratar el control de nuestra frontera con los planes África. Fuimos pioneros en adoptar acuerdos de cooperación al desarrollo condicionados a que nos pararan los flujos migratorios. Eso lo hicimos con los planes África en el 2006 y 2007. Activamos de manera exprés el acuerdo de readmisión bilateral entre España y Marruecos para intentar justificar devoluciones colectivas, como se están haciendo ahora en Turquía, las que se produjeron en concreto en la isla de Tierra, un acuerdo de readmisión que llevaba 20 años durmiendo en el sueño de los justos y precisamente entonces lo cogimos, exactamente acuerdo de readmisión que se pone en práctica entre Grecia y Turquía ahora, e intentamos legalizar lo que se llama comúnmente devoluciones en caliente, que de eso es de lo que va nuestra moción. Con la reforma de la Ley de Extranjería, la disposición adicional 10ª, que precisamente fue una reforma llevada a cabo por esta Cámara, por el Senado, esa enmienda se metió aquí, se intentó legalizar una vía de hecho que utilizaban los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que provocó numerosas denuncias que además se llevaron a efecto, donde estuvo imputado el coronel jefe de la Guardia Civil por prevaricación precisamente por la realización de estas prácticas y que precisamente al final llega a ser absuelto por la Audiencia Provincial de Málaga porque entra en vigor esta disposición adicional y se le da cobertura legal. Cobertura legal para que no se cometa el delito, pero que sí dice la Audiencia Provincial de Málaga en sentencia de 2015 que, aunque no se cometiera el delito, esta práctica es absolutamente contraria a derecho e ilegal. Esta nueva regulación de la disposición adicional 10ª supone la posibilidad de un nuevo procedimiento, aparte de los que ya existía en la Ley de Extranjería, expulsión, devolución y no admisión, que es el rechazo en frontera, interceptando a cualquier persona que intente traspasar las vallas en realidad, porque los elementos de contención, que es de lo que se habla en la disposición adicional, solo se pueden referir en Ceuta y Melilla, que es para lo que se destina exactamente esta disposición adicional, solo para Ceuta y Melilla, a las vallas. Y esta regulación, sin embargo, introduce en el apartado segundo una cosa fundamental, y es que este procedimiento debe respetar, en todo caso, la normativa internacional de derechos humanos y la protección internacional. Bien, esa es la quid de la cuestión.
Nosotros, Poder Legislativo, quien lo aprobó, esta disposición adicional tiene un recurso de inconstitucionalidad interpuesto que nosotros, desde luego, con el que estamos de acuerdo, pero independientemente de eso, nosotros, Poder Legislativo, mandatamos al Ejecutivo a que ejecute y reglamente esta disposición, cosa que está sin hacer. Está sin desarrollar, no se dice exactamente qué procedimiento hay que aplicar para respetar estos derechos humanos ni esta protección internacional. Y no solo no está reglamentado, sino que en ningún momento se dice ningún protocolo ni ninguna instrucción a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, para indicarle exactamente cómo lo tienen que llevar a cabo. Eso, en la práctica, señorías, lo que está provocando es que siga habiendo una vía de hecho de devoluciones en caliente, de entregas sumarias que son totalmente contrarias a derecho, totalmente contrarios a múltiples principios de nuestra Constitución y que impiden, sobre todo, dos cosas fundamentales. Primero, impide que se pueda garantizar el principio de no devolución, al que estamos totalmente obligados por la Convención de Ginebra y la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, humanos y degradantes, que nosotros somos signatarios de ello. No podemos escandalizarnos de que esto vaya a pasar en Turquía y que pueda pasar por el acuerdo con Turquía, porque eso exactamente es lo que estamos haciendo en nuestra frontera y es lo que deberíamos de solucionar. Pero esto no lleva pasando desde hace poco, esto lleva pasando de hace mucho. Tenemos la oportunidad ahora, que parece que estamos todos bastante sensibilizados con lo que está pasando en las fronteras de Europa, en solucionar lo que nosotros estamos haciendo en nuestra frontera. Este principio de no devolución supone el que no podemos entregar a un tercer Estado o un tercer Estado que pueda entregar a otro, no podemos devolver a nadie a un país donde existan motivos suficientes para pensar que puede ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos, tortura. Bien, no voy a hacer mucha referencia a esto, porque en la moción hemos recogido numerosos informes de organismos internacionales, incluso refiriendo en la página y los párrafos, donde se constata en la vulneración sistemática de derechos humanos de Marruecos con los inmigrantes subsaharianos y con todos los que estamos devolviendo día a día por la frontera. Desde el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o incluso el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos en sus informes sobre derechos humanos y múltiples organizaciones ONG que se dedican al derecho humano. Pero voy a hacer referencia a uno especialmente importante. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, en su informe del 2015, hablando exactamente sobre esto, sobre el rechazo en frontera a través de las vallas de Ceuta y Melilla, nos dice que, teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligido por los miembros y fuerzas de cuerpo de seguridad de marroquí a los migrantes irregulares devueltos a Marruecos, la Coordinadora de Prevención de la Tortura recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ello. Señorías, no solamente los estamos entregando, sino que estamos entregando, y tenemos que ser conscientes y no escandalizarnos por lo que está pasando en Turquía, a congoleños, malienses, personas del Chad, nigerianos, en zonas de conflicto y de Boko Haram. Eso lo estamos haciendo nosotros en nuestra frontera. Tenemos que ser conscientes y no ser hipócritas con lo que estamos provocando. Y por otra parte, esta vía de hecho, precisamente por no estar reglamentada, por no estar dando instrucciones de cómo llevarla a cabo, está impidiendo el acceso al derecho de asilo de numerosas personas que pueden ser dignas de protección internacional, porque no se pueden ni identificar ni analizar individualizadamente su situación. Por tanto, traemos aquí esta moción, que lo que se pide simplemente es que de manera inmediata se den instrucciones, cosa que no se está haciendo, en las que nos abstengamos de la entrega a Marruecos hasta que haya garantía, y que mientras tanto, en este procedimiento de rechazo en las vallas, apliquemos los procedimientos que ya existen en la ley de extranjería, que eran los que había que aplicar antes, o expulsión o devolución. Seguramente devolución será el más adecuado, y que, por supuesto, esas instrucciones que se den de manera inmediata se diga cómo respetar de manera escrupulosa la protección internacional y el principio de no devolución. Esto que traemos aquí, señoría, es un clamor no solamente porque lo digamos nosotros. Es que precisamente estas instrucciones, esto que estamos diciendo, lo dice la Defensora del Pueblo. La Defensora del Pueblo actual, que precisamente fue senadora del Grupo Parlamentario Popular, ella tiene dos recomendaciones que le dicen al Gobierno este año. Primero, que se desarrolle con carácter urgente
y por disposición reglamentaria este procedimiento establecido en la disposición adicional 10ª, donde se contemple la necesidad de dictar una resolución administrativa con asistencia letrada e intérprete e indicación de los recursos. Primera recomendación. Segunda recomendación de su ex senadora del Grupo Parlamentario Popular, hoy defensora del pueblo, diciendo que hay que dejar constancia en dicho procedimiento y se refiere al rechazo frontera en la valla, a las entregas sumarias que por vía de hecho estamos haciendo, que se deje constar la información que se facilita sobre protección internacional. No solamente lo está diciendo la defensora del pueblo, lo que traemos aquí sobre la mesa es un clamor, defensora del pueblo, es que también lo están diciendo los tribunales. La Audiencia Provincial de Málaga, en sentencia de abril del 2015, precisamente en esa, en la que se absuelve por prevaricación al coronel jefe de la Guardia Civil, precisamente por esta disposición adicional, pero dice, no es delito. Las instrucciones que se dieron no son delito de prevaricación, pero el rechazo de forma inmediata en las zonas intermedias del vallado constituyen una decisión contraria a derecho, en cuanto prescinde absolutamente de los procedimientos legales, al tiempo que ignora garantías que asisten a los extranjeros en sentido amplio como la asistencia letrada, intérprete, recurso efectivo y les priva o limita gravemente el derecho a solicitar de asilo. No solo lo estamos diciendo nosotros, defensora del pueblo y tribunales. Siguiente, más importante, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Asociación Unificada de la Guardia Civil reiteradamente lleva 2 años solicitando, antes de la entrada en vigor de esta disposición adicional y después, que se le dicten instrucciones claras de cómo tiene que realizar las entregas. Para nosotros es muy importante la labor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Guardia Civil nos pide protección, lleva pidiendo ayuda varios años, lleva pidiendo mediante comunicados en su página web, lo pueden ver, comunicados continuos en los medios de comunicación. La Guardia Civil está realizando una labor bastante ingrata en la valla. Es quien defiende nuestra frontera. Realizan un trabajo ingrato que muchas veces no es nada reconocido, pero hacen una labor fundamental, son los garantes de que se cumplan las libertades fundamentales en nuestro país, para nosotros, ciudadanos españoles, para ellos y para las personas con las que ellos actúan. ¿Y qué es lo que dicen en su página web? Es lo que dicen con ellos, hablando con ellos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Primero, protocolos que llevan pidiendo 2 años que no se les dan. Cuando se dicta la disposición adicional 10ª, dicen que ellos actúan sin garantías jurídicas, que se le den esas instrucciones o protocolos, que se reglamente esa disposición adicional, que se sienten desprotegidos. Nuestra Guardia Civil está diciendo que se siente desprotegida, que no saben cuáles son los trámites que tienen que llevar a cabo, que saben que hay resoluciones judiciales que dicen que se tiene que realizar este rechazo en frontera con un procedimiento y que no saben cuál es porque no se les dice, no se reglamenta, no existen instrucciones y que, por supuesto, necesitan actuar con seguridad y higiene en el trabajo. Nosotros, por supuesto, tenemos claro que las reivindicaciones de la Guardia Civil son importantes y hay que atenderlas. Así que ténganlas ustedes en cuenta a la hora de contestar a lo que vamos a ver en esta moción. Y, por último, les voy a hacer referencia también para que lo que estamos trayendo encima de la mesa no solo nos lo estén exigiendo organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, la defensora del pueblo, los tribunales, la Guardia Civil, sino que el comisario de la Comisión Europea, el comisario Avramopoulos, en una pregunta en el Parlamento Europeo muy reciente, de junio de 2015, nos decía que entendía que España tenía la intención de adoptar un protocolo que fijara la forma en que esta nueva regulación se llevara a cabo en la práctica. Como dicho protocolo no existe y como no está reglamentado, como no existe un reglamento, es por lo que traemos aquí esta moción, que lo que consiste es en defender nuestra calidad democrática, consiste en que no podemos ser hipócritas en criticar un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía cuando nosotros estamos vulnerando los derechos humanos en nuestra frontera y por qué no podemos utilizar en ningún caso zonas de excepción al Estado de Derecho. Muchas gracias.